¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Este es su programa de Conciencia en TV. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos es muy útil y práctico porque todos de alguna manera tenemos que tener una mejor relación con los alimentos y no nada más en su consumo, sino también en cuestiones de almacenaje, en cuestiones de porciones, de administración. Y por eso es que el título del día de hoy es la administración inteligente de los alimentos en esta cuarentena. Y para hablar de este tema, pues invitamos a una expertísima en el mismo. Ella es la maestra Itzel, que es maestra en ciencia de los alimentos y nutrición humana, egresada de la Universidad La Salle, y también es educadora en diabetes, egresada de la Ibero y licenciada en gastronomía, a quien le doy la más cordial bienvenida y quien es particularmente me da muchísimo gusto que estés en el programa, Itzel. Adelante. Entonces, aquí algo importante que mencionar es que podemos utilizar varias técnicas de conservación de alimentos. ¿Cuáles serían? Pues muy fácil, si nosotros vamos a comprar en cantidades grandes porque queremos abastecernos durante la semana o 2 semanas, hay que congelarlo. Principalmente hay que congelar sobre todo la proteína de origen animal. Y bueno, haciendo énfasis. Maestra, ¿hasta cuántos días tolera un alimento congelado, bueno, la proteína animal, en buenas condiciones, en condiciones que realmente sigan siendo pues nutritivas para las personas? Realmente, si estamos comprando el pollo, ahorita voy a hacer un énfasis en eso, el pollo, por ejemplo, ¿no? Yo me estoy basando en el pollo, puede ser carne, puede ser res, puede ser cerdo, mariscos, ¿no? Se puede congelar hasta 2 semanas. Aquí el punto es que se mantenga a temperatura, ¿no? Una temperatura ideal es a -18 y no me refiero a que nosotros tomemos la temperatura, porque pues muchas veces no tenemos el material o en este caso el termómetro para poder tomar la temperatura interna del alimento, pero muchas veces el congelador, hay algunos congeladores que tienen en la parte de afuera un termómetro y hay que checar que obviamente pues que sea funcionable y que esté a -18 grados centígrados. Ese podría ser un método de conservación en cuanto a la proteína de origen animal. También me hacían comentarios de que si las frutas o las verduras podían congelarse. Sí, sí se pueden congelar. Lo ideal es que se utilicen en bolsas Ziploc, esas que tienen como cierre hermético, para que no exista una contaminación cruzada, es decir, que no adapte ciertos olores o sabores, ciertas frutas. A lo mejor si metemos pescado, pues no ponerlo, digamos que a la par a lo mejor de una manzana, porque entonces la manzana al momento de consumirla, pues nos va a saber a pescado, ¿verdad? O puede oler a pescado. Entonces, de manera que estén separados, ¿no? En bolsas Ziploc se pueden mantener pues de una forma eficiente y sobre todo que no se descomponga el alimento. Eso puede ser uno. La otra también es que esto es cuando queremos mantener el alimento por un tiempo prolongado. Si queremos utilizarlo pronto, pues podemos refrigerar. Eso es otro método de conservación. Se puede refrigerar siempre y cuando, pues de igual forma, se mantenga en un topper tapado o con película plástica, ¿no? Es decir, que no se contaminen otra vez los olores y los sabores. Y, eh, y pues bueno, también otro método de conservación de alimentos se puede llamar a la parte de la cocción, ¿no? Inclusive utilizar el microondas. Se puede utilizar el microondas, pero esto como métodos de conservación hay que saber descongelar el alimento. Ah, ese es el punto que también te iba a plantear, o sea, porque algunos simplemente lo sacamos y ya lo queremos guisar, pero me parece que también hay que cuidar las propiedades, ¿no? Del alimento que se descongela. Y algo importante es que, por ejemplo, si lo tenemos en congelador y lo vamos a utilizar pronto, hay que pasarlo a refrigeración para que se descongele, pues va a ser un proceso lento, pero sea adecuado. Si ya tenemos mucha prisa para usarlo, ya no es necesario que del congelador lo pasemos al refrigerador. Si ya lo vamos a cocinar, tendría que utilizar una de dos. O utilizar microondas cada 5 segundos. Ajá. También algo que quiero comentar es que todos los utensilios que podamos utilizar en microondas sean
no sean de plástico, sino que sean de porcelana o que sea vidrio, ¿no? Algo ajeno al plástico, porque los componentes, o más bien el compuesto, perdón, que contiene el plástico, por parte de la radiación del microondas, puede soltar ciertos sabores y puede transmitirle a la comida, o muchas veces no necesariamente tiene que saber la comida eso. Pero para evitar este tipo de situación o de circunstancia, pues mejor yo prefiero un cristal o porcelana o algún otro utensilio. Cada... Maestra, perdóname que te interrumpa. ¿Hay algunos recipientes de plástico que te dicen que son apropiados para el microondas, tal cual te los venden así? ¿Esos sí los recomendarías o es cualquier plástico? Si realmente tiene la recomendación de que son exclusivos para el microondas, sin ningún problema. La mayoría son de cristal, son toppers de cristal con tapa de plástico. Entonces lo que vamos a hacer es retirarle la tapa y nada más incorporar al microondas o introducir al microondas la parte del recipiente de vidrio. Ajá. Pero si son de plástico y dice que se puede utilizar para microondas, no hay ningún problema, porque al final ya ahí viene, digamos que la instrucción. Ajá. Y la otra también sería que puede ser a cocción directa, es decir, ¿qué es la cocción? Pues es llevar cualquier alimento a un medio, a una fuente de calor, es decir, desde una sartén, un comal, una olla, una cazuela, ¿no? Pero aquí algo que sí es importante mencionar es que cualquier proteína, por ejemplo, el pescado o alguna otra opción, al momento de que está congelada y la llevamos a una fuente de calor, por ejemplo, si utilizamos una sartén, le damos a veces, o más bien afectamos, ajá, la parte de la proteína, ajá, de las miofibrillas se le llama, que contiene el pescado. Entonces lo que va a hacer es que sí, se va a descongelar, pero puede quedar inclusive fibroso, ajá, puede llegar a sentirse duro. ¿Por qué? Porque pues el proceso de descongelación fue, ahora sí que fue radical, esos cambios de temperatura que hace que sí pueda llegar a afectar la proteína. Ok, entonces tú recomiendas un descongelamiento como en etapas. Primero refrigerarlo para después de congelarlo. Es lo ideal. Ajá, más bien sería congelarlo, después descongelarlo por parte del refrigerador, después, Bien. a menos que tengamos prisa, podemos usar microondas y posteriormente podemos usar otro método de cocción. Y decías microondas 5 minutos, digo 5 segundos, dijiste. Ajá. O sea, ¿Y le por pongo qué 5 segundos. 5 segundos? Ajá. Así es. ¿Por qué 5 segundos? Porque hay que evitar el cocimiento total de esa proteína. Es decir, si vamos a cocer algo realmente, si queremos algo cocido, que sea por otra fuente de calor y no que sea por radiación, por microondas. Ajá. Podemos descongelar, sí, cada 5 segundos hasta que veamos que totalmente esos cristales de agua ya se deshicieron, ¿no? Y posteriormente lo podemos llevar a una cocción, sartén, cazuela, olla, lo que gusten. Ok. Ahora también algo importante que quería comentar, o bueno, que quiero comentar, es que, por ejemplo, las frutas y las verduras se mantienen en buenas condiciones congeladas, pero sabemos bien que el hecho de que se congele una fruta y una verdura absorbe agua. De por sí las frutas y las verduras ya tienen agua, entonces lo que va a pasar es que van a absorber muchísimo más, van a adaptar más, digamos que, porcentaje de agua y lo que puede llegar a hacer es que se nos puede descomponer más fácil el alimento, más rápido sobre todo. Ajá. Sabemos bien que mientras más agua existe en el alimento, pues es más, digamos que, vulnerable a que se descomponga este alimento. Y también podemos acelerar el proceso de maduración. Entonces, en el proceso de maduración lo que hace es que la concentración de azúcar de este alimento pues aumente. Entonces, qué podríamos hacer o qué es lo más conveniente? ¿No congelar las frutas y las verduras? Las podemos congelar, ¿sí? Descongelamos, pero siempre y cuando nada más utilicemos o vayamos a, pues digamos que a preparar o a consumir, ¿no? Lo que realmente deseamos. Entonces el resto lo podemos dejar congelado. ¿Y hay una ventaja entre tener las verduras fuera del refrigerador o ya no congelarlas, sino refrigerarlas? Si extendemos digamos que su vida, este,
saludable, por así decirlo, con los nutrimentos intactos o de qué manera se conservan mejor frutas y verduras? Bueno, si queremos para una prolongación de vida, puede ser congelación. Si lo queremos, digamos que de un día para otro, puede ser refrigeración, siempre y cuando un lavado y desinfectado previamente a introducirlo al refrigerador. Eso es importante porque a veces se congela sin desinfectar y entonces tampoco es opción. Y de hecho, fíjate que algo que pues solemos hacer, bueno, no es mi caso, es que muchas veces pensamos que congelarlo y después de congelarlo utilizo esa parte y vuelvo a congelar. No, no es lo ideal porque entonces son propensos, esos alimentos son más vulnerables a la proliferación de microorganismos. Una vez que digamos que se saque del congelador, es decir, algo que ya estuvo en congelación, perdón, ya no se puede volver a congelar. Más bien tendría que ir en refrigeración por Eso, las temperaturas que manejamos. claro, sí, es muy importante saberlo. Una pregunta que me estaban haciendo también ahora que saben que te iba a entrevistar a ti, ¿qué es más recomendable? ¿Mantener congelado para largo plazo la comida ya guisada? Por ejemplo, hay quien no se hace algún tipo de guiso ya guisada, congelarla o descongelar las carnes y refrigerar las verduras y después, ya que descongelamos y sacamos del refrigerador, cocinar. ¿Qué recomiendas? Bueno, por ejemplo, hay personas que les es más fácil cocinar, por ejemplo, una tinga de pollo y la congelan. Sí se puede, ajá, porque es un método de conservación, solamente que hay que ver que ya, como ya el alimento está previamente preparado, es decir, ya tiene de otros sabores, por así decirlo, no hay que extender tanto el tiempo, o más bien no hay que prolongar tanto el tiempo en congelación, porque si pasa esto, puede disminuir el sabor del alimento. Tal vez no se descompone, o más bien no se va a descomponer porque estamos usando el congelador, pero el sabor del alimento va a disminuir porque va a absorber más agua todavía. Entonces, una vez ya sacándolo del congelador, tendríamos que llevarlo a congelación. También algo que pasa mucho, por ejemplo, cuando hay reuniones o, por ejemplo, ¿no? En Navidad, Año Nuevo, solemos recalentar y recalentar y recalentar el alimento. Y no, realmente hay algo, todo lo que estoy diciendo se basa en una norma, que es la norma 251. Entonces, aquí el punto no es que nos aprendamos la norma, sino que llevemos a la práctica lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, solamente se recalienta una sola vez, ajá, a cierta temperatura, que es 74 grados centígrados. Sé que es complicado saber cómo tomar esos 74 grados centígrados, pero lo que podemos hacer es hervirlo y nos evitamos de problema, ¿no? A burbuja grande, sabemos que cuando ponemos un alimento en la estufa, pues luego se empieza a hacer como burbujita, quiere decir que está hirviendo y nos evitamos de problema, pero solamente es una sola vez, para evitar algo que se llama ETAs. Y las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos. Mira de lo que vamos enterándonos un poquito más, ¿no? Porque a veces simplemente tenemos estos cambios de temperatura congelamos, descongelamos, utilizamos una parte, calentamos otra vez. De hecho, por ahí la creencia de que recalentado sabe mejor algunas cosas, ¿no? Pero bueno, a veces se abusa de este recalentado y sí, entonces podríamos incluso exponernos a una enfermedad por este motivo. Así es. Entonces, el manejo de los alimentos es fundamental. Sí, sí, sobre todo digamos que el evitar esta parte de contaminación cruzada, evitar proliferación de microorganismos, ¿no? Y más ahorita, sobre todo en tiempos de calores, aumenta más esta proliferación de microorganismos. En todo momento, pero ahorita son más susceptibles a algunos alimentos a descomponerse más rápido por el calor. Claro. En esta época de cuarentena, precisamente, ¿qué alimentos recomendarías, hablando tanto de los que se refrigeran como los que se pueden almacenar en una despensa, por decirlo así? Eh, ¿Qué recomendarías que dure mucho o que sea fácil de manipular para su cocción, para su almacenaje? ¿Qué recomendarías? ¿Qué tipo Pensando en esta persona que va al súper, ajá, y voy a ir, pero no quiero ir muy seguido, como que puedo comprar en grandes cantidades para comer bien y distribuirlo mejor en esta cuarentena.
Bueno, antes que otra cosa, sí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Realmente sabemos bien que cualquier alimento nos proporciona algo, ¿no? A nivel nutrimental. Aquí el punto es que no hay que satanizar los alimentos porque al final los alimentos pues no tienen la culpa, más bien tendríamos que ver las porciones y qué tan variada es nuestra alimentación. Yo, por ejemplo, les puedo recomendar que consuman pues alimentos, sobre todo pues mexicanos, ¿no? Desde los quelites, flor de calabaza, ¿no? Lo que nos caracteriza como mexicanos que hemos dejado a un lado y que hemos olvidado nuestras culturas y nuestras, digamos que nuestras, inclusive nuestras tradiciones, ¿no? Entonces pueden consumir, por ejemplo, carne, res, pollo, pescado, lo que ustedes gusten, mientras, siempre y cuando, pues se congele, se haga este procedimiento de descongelación de forma satisfactoria, llevando paso a paso. Y bueno, que consuman inclusive pues todas las frutas, verduras, también creo que eh, algo que sí es algo que sobresale es que tenemos alimentos de temporada, por ejemplo, ¿no? Entonces, los alimentos de temporada cada mes, ¿no? Existen ciertos alimentos que predominan más. A lo mejor todo el año los van a ver en el tianguis, en el súper, pero eso no significa que sea, es decir, hay una producción siempre, ¿no? Pero en ciertos meses genera mayor esta producción, es decir, la siembra, la cosecha de este alimento. Y sabemos bien que si el alimento, por ejemplo, es de temporada, salen más baratos los alimentos. Entonces, muchísimo más barato. Inclusive en el súper, si quieren comprarlos, es muchísimo mejor. Ok, entonces para esta cuarentena nos recomiendas atender a los alimentos de temporada, Así es. administrarlos de una manera tal que sea variado, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades dietéticas, por decirlo así, Ajá. de acuerdo a lo que necesitamos consumir, que sea variado, de preferencia que sea lo que se da en México, ¿no? Como tú dices, sin satanizar ni nada, pero es valioso y bueno, además económicamente estaríamos ayudando también a tantas personas que dependen en este momento de que se siga comprando y consumiendo lo hecho en México. Claro, Por la parte económica creo que tan solo es básico para nosotros y además, pues en la cuestión de alimentación también es conveniente. Y nos comentabas que parte de conservación de alimentos está la misma cocción. ¿Sí comentabas eso? ajá, Sí, porque, ajá, la misma cocción, el congelar, el refrigerar también son otras opciones. el Qué bueno microondas, que tiene su chiste también el descongelar. así es. Oye, pues la verdad es que son muy buenos tips y pues ya si alguien quiere ir ahorita al súper y dotarse de muchas frutas y verduras, pues que lo haga de una manera por lo menos más reflexiva. ¿Qué se puede congelar? ¿Qué no? Hay alimentos que ya compramos congelados, sería nada más pasar de un congelador a otro, y alimentos que también se exponen a descongelarse y ya no sería adecuado llegar a congelarlos nuevamente. Por ejemplo, ¿no? Los frutos rojos son muy delicados, entonces, por ejemplo, ya los que vienen congelados, pues los compramos y utilizamos una parte. ¿Y qué pasa cuando se descongelan? Es totalmente agua con frutita, ¿no? Entonces, aquí el punto es que absorben demasiada agua y sí se podría usar a lo mejor para un smoothie, para un agua, para un helado, ¿no? Pero a lo mejor ya para decorar o para poder hacer algo más, pues ya no está como en las condiciones óptimas porque ya absorbieron mucha agua, inclusive maduran más rápido por la concentración de agua que tienen. De hecho, también algo que quiero comentarles es que no tengo nada en contra, pero podríamos evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, que esto nos trae muchas otras cuestiones en cuanto a salud, ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas, disminuir la parte de obesidad, sobrepeso, diabetes, mellitus, ¿no? Hipertensión arterial, hígado graso, etcétera. Entonces, qué mejor que consumir frijoles, ¿no? Desde las leguminosas que nos aportan fibra, que sí es una proteína de origen vegetal, pero al final es algo que nos aporta, como les decía, hierro, ciertos minerales, ¿no?
consumir pues las frutas, las verduras. Ahora, si van a comprar frutas, verduras, pues cómprenlas un poco no tan maduras, o es decir, no maduras y las van a congelar para que cuando ustedes ya las introduzcan al congelador, una vez que quieran descongelar y las pasen al refrigerador, pues el proceso sea más rápido para madurar este alimento y puedan consumirlo. Porque imagínense, si lo compran maduro y luego lo introducen al congelador, pues aún más se va a ¿cómo se dice? Acelerar el proceso de Acelerar el maduración. proceso de maduración y el índice glucémico va a aumentar, ¿no? Mm. El índice glucémico es la concentración de azúcar que contiene ese alimento. Es decir, hay alimentos que se les llama alimentos liebre y hay alimentos que se les llama tortuga. ¿Cuál es la diferencia? Los alimentos liebre, casi una liebre, pues una liebre es muy rápida, ¿no? Sabemos bien. Quiere decir que al momento de consumir el alimento, ese azúcar de ese alimento que se le considera hidratos de carbono, lo va a absorber de manera súbita el organismo. Ajá. Y por ejemplo, un alimento tortuga, pues el mismo nombre lo dice, la tortuga es lenta, quiere decir que el azúcar de ese alimento lo va a absorber lentamente, ajá, el organismo. Influye también mucho qué tipo de alimento sea. Es decir, mientras más fibra contenga esa fruta o esa verdura, que por lo regular la tienen todas, sobre todo el consumirlas con cascarita, pues nos da fibra soluble. Entonces, el hecho de que consumamos fibra hace que ese azúcar se detenga y no la absorba tan rápido y no exista, o más bien no tenga impacto en glucosa tan rápido, ¿no? Ok. Otros ejemplos de estos alimentos liebre y alimentos tortuga para quien a lo mejor no se ha acercado a esta información. Bueno, por ejemplo, alimentos tortuga, que son los alimentos que tienen mayor proporción de fibra y que no son tan dulces, podría ser las guayabas, en este caso pueden ser los frutos rojos, que son las fresas, las zarzamoras, los blueberry, ¿qué otro? Podría ser también el kiwi, por ejemplo, ¿no? El kiwi tiene fibra, no siempre es muy dulce en cuanto a ese tipo, digamos que son, en cuanto a frutas, no son tan dulces, ajá, que no es lo mismo cuando tenemos un kiwi ya muy maduro, pues es súper dulce, ¿no? Sí. Pero si estamos, digamos que en una condición, digamos que el kiwi no está totalmente maduro, llega a ser inclusive un poco ácido. Pero, por ejemplo, un alimento liebre puede ser eh, pues se me ocurre ahorita así rápidamente un alimento muy dulce. El mango, por ejemplo, el mango sabemos que es muy dulce y luego maduro, pues imagínense, ¿no? Más dulce. La pera, por ejemplo, también es muy dulce, el plátano también. De hecho, en este caso, estas tres frutas se tienen que consumir solamente la mitad porque contienen una gran cantidad de azúcares que vendrían siendo hidratos de carbono. Okay. Entonces, a lo mejor no tenemos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no vivimos con diabetes, no es necesario vivir con diabetes, pero independientemente de que no tengamos diabetes, el consumo excesivo de azúcares, sabemos bien que metabólicamente se transforma en grasas. Entonces, por eso a la hora de que vamos, ¿no? Al laboratorio y nos hacen un estudio y no salen los triglicéridos súper altos, no es por el exceso como tal de grasa, sino es la transformación de azúcar, ¿no? Transformado en grasa, quiere decir que nos excedimos de azúcares. Claro, Uh-huh. que Y es por, parte también de consumir de manera inteligente los alimentos en esta cuarentena, porque también es muy fácil estando en casa, encerraditos, de repente entrarle a la fruta y ahora vamos al yogur y ahora vamos, bueno, sí hay gente que está consumiendo más claro, alimentos de hecho, porque ahorita es posible. así es, como no hay mucha actividad física, pues estamos más propensos o más bien nos acercamos más a la parte del sedentarismo, ¿no? Inclusive los que damos clase en línea, ¿no? Pues es estar sentado, entonces muchas veces podemos estarnos parando, bajar o subir escaleras, o a lo mejor si vivimos en un departamento, pues caminar de manera que no estemos todo el tiempo sentados y estar en movimiento. Y luego eso, sumándole, ¿no? El exceso de hidratos de carbono, el exceso de azúcares, que no necesariamente
tiene que ser lo asocian mucho, muchas veces las personas asocian este término mucho con galletas, pasteles, pan, y no, en realidad los azúcares se encuentran en dónde, en las leguminosas, ¿no? Como frijoles, soya, lentejas, garbanzo, habas, ¿no? Eh, Esas son las leguminosas, tienen también hidratos de carbono, claro está, frutas, verduras, lácteos, ¿no? Por ejemplo, los lácteos, asociamos mucho los quesos como un lácteo y realmente un queso no es un lácteo. Realmente los lácteos se asocia con el jocoque, ajá, que es un, digamos que es parecido a, digamos que tiene la consistencia parecida al requesón, pero no es el requesón, ¿no? Es un poquito más acidito y no está tan compactado, ¿no? El jocoque y, bueno, el yogurt, por ejemplo, ¿no? Está considerado como un lácteo, el yogur, la leche inclusive, pues obviamente está, ¿no? Pero los quesos, por ejemplo, no es un lácteo. Los quesos es una proteína de origen animal que tendríamos que ver qué tipo de queso. Hay que ver, hay que saber, digo, no es algo que deba de saber todas las personas de memoria a qué grupo de proteína de origen animal corresponde. Pero lo que sí quiero que quede claro es que el queso, pues es una proteína de origen animal, ya sea que esté clasificada como muy bajo en grasa, moderado en grasa o alto en grasa. O grasa, exacto, porque en algunas dietas incluso el queso es igual a grasa dependiendo del queso, como dices. Mientras más amarillo sea un queso, pues es más grasa contiene. También lo podemos encontrar en los cereales, y no me refiero a los de caja, de industriales, sino estamos hablando de tortillas, maíz, ¿no? Por ejemplo, unos esquites es un cereal sin grasa. Entonces también tienen hidratos de carbono, ya sea cereal con grasa, cereal sin grasa, ¿no? Una galleta, bueno, por supuesto que va a tener azúcares, ¿no? Me falta uno, me parece. Bueno, por ejemplo, azúcares en general, con grasa o sin grasa, por ejemplo, azúcares con grasa vendría siendo un bubulubu, claro está que va a tener azúcar, no digo que no lo consuman, porque a veces se antoja, ¿no? Y puede ser inclusive también un azúcar sin grasa, puede ser la cajeta, la mermelada, ¿no? Aquí nada más hay que acatarnos a las cantidades, a las porciones, al requerimiento nutrimental pues que obviamente necesitamos, porque al final todas las personas cambian, ¿no? El requerimiento nutrimental. Y el requerimiento nutrimental se va a basar en la edad, en el sexo, en la talla no me refiero a mediana, grande o chica, sino cuánto medimos, inclusive los hábitos alimenticios, ¿no? Inclusive a veces hay impacto hasta en la religión, porque hay religiones que no te permiten llevar una dieta como quisiéramos. Y sabemos bien que la dieta es el concepto, en realidad, dieta no es una restricción, sino dieta es lo que consumimos al día. Así es, por eso es importante ir a comprar de manera inteligente, atendiendo a nuestras necesidades y la mejor forma de almacenar y administrarlo. Pues a mí me encantaría, Itzel, que nos acompañaras en otro programa, a lo mejor para profundizar en este tema de cómo podemos consumir de manera inteligente, ya no nada más conservar y almacenar y comprar, sino además un consumo que sea adecuado para todos en esta contingencia. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, de verdad, y pues no será la última vez, así es que ya quedamos, vamos a profundizar en esto de la dieta, ¿te parece bien? Claro que sí, doctora, con muchísimo gusto. Gracias, y por allí también estaremos viéndote en tu programa de Orbe de Lo Dulce de la Vida. Lo dulce de la realidad, los lunes a las 5 de la tarde. Pues allí nos vemos. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que sintonicen este espacio. Nos vemos el próximo viernes en Conciencia en TV al mediodía por Orbe Network. Hasta la próxima.